relajación mientras miran. La boda de Antonio e Isabel fue el centro de atención de la alta sociedad, con la presencia de personalidades poderosas y famosas. Pero el ambiente dentro del salón tenía una tensión inusual, como una cuerda a punto de romperse. Isabel, la novia en su vestido blanco impecable, estaba en medio del salón de recepción, pero sentía un peso en el pecho. Las sonrisas forzadas y las miradas inquisitivas de los invitados la incomodaban. Antonio estaba a su lado, con un smoking negro perfectamente confeccionado, pero su expresión no era amable. En los ojos de Antonio siempre había un rastro de control y autoritarismo, algo que Isabel había notado durante los preparativos de la boda. Ana, la mejor amiga de Isabel, se acercó a ella y le susurró. «Isabel, ¿estás bien? ¿Él te ha hecho algo?» «Estoy bien», Ana respondió Isabel, pero sus ojos no podían ocultar la preocupación. «Es solo que, él cambia cuando las cosas no salen como quiere». «¿Cambiar cómo?», preguntó Ana, con un tono lleno de sospecha. Isabel no alcanzó a responder antes de que Antonio se girara hacia ella con una mirada helada. La novia no debería apartar la mirada del novio en su día especial, mi amor. Ana retrocedió, dándose cuenta de la mirada de advertencia de Antonio. Sabía que él no aprobaba su presencia, pero no podía abandonar a su amiga en esta situación. La fiesta comenzó con música suave y un flujo constante de vino de alta calidad. Isabel intentó integrarse al ambiente, pero se sentía cada vez más distante. Todos a su alrededor parecían extraños, las conversaciones estaban llenas de halagos vacíos y preguntas hipócritas. De repente, un invitado mayor, don Javier, mencionó algo que captó la atención de todos. Isabel, esta joven estuvo enamorada de un músico, ¿verdad? Creo que se llamaba Miguel o algo así. El ambiente se tensó de inmediato. Antonio, que sostenía una copa de vino, se detuvo en seco. Giró hacia Isabel con una mirada que parecía arder. ¿Miguel?, preguntó Antonio con un tono bajo pero cargado de amenaza. Isabel, desconcertada, trató de explicarse. Fue algo del pasado, Antonio. Todo eso ya quedó atrás. ¿Quedó atrás?, repitió Antonio, alzando la voz antes de que Isabel pudiera continuar. Entonces, ¿por qué alguien lo menciona todavía? Los invitados comenzaron a murmurar. Antonio ya no pudo mantener la compostura. Colocó su copa en la mesa con un sonido que rompió el silencio del salón. Quizás olvidaste que eres mi esposa, Isabel, continuó Antonio, con un tono cada vez más alto. Y no tolero la traición, ni siquiera en pensamientos. Isabel retrocedió, sintiéndose acorralada. Habló con voz quebrada. Antonio, no he hecho nada malo. Por favor, escúchame. ¿Escucharte? Antonio soltó una carcajada fría. ¿Crees que soy tan ingenuo como para creer tus excusas? Ana, que estaba cerca, intervino, intentando calmar la situación. Antonio, este no es el lugar adecuado para discutir. Deja que Isabel se tranquilice. Tú no tienes derecho a meterte en nuestros asuntos, Ana respondió Antonio con desprecio. Deberías aprender a mantenerte al margen. Isabel miró a Ana con una mirada de súplica. Pero justo cuando Ana intentaba hablar de nuevo, Antonio de repente levantó la mano y le dio una bofetada fuerte a Isabel. El sonido resonó en el salón, ahora sumido en un silencio sepulcral. Isabel tambaleó, llevándose la mano a la mejilla mientras las lágrimas corrían por su rostro. El salón lleno de gente quedó congelado en un estado de horror e incredulidad. Algunos invitados comenzaron a marcharse, incapaces de tolerar el acto de violencia que acababan de presenciar. Otros permanecían inmóviles, como si estuvieran atrapados por el impacto. Antonio permanecía de pie, con una expresión fría, sin mostrar remordimiento alguno. Así es como necesitas aprender cuál es tu lugar, Isabel dijo con indiferencia. Isabel no pudo responder. Solo se quedó allí, llorando sin cesar. Ana se acercó a ella, intentando sacarla del centro de atención, pero Isabel parecía haber perdido toda fuerza para moverse. La madre de Antonio, doña María, se acercó, pero no para defender a Isabel.
Una mujer debe saber cumplir con su deber, dijo María con una voz gélida, como una sentencia. Esas palabras fueron la gota que colmó el vaso para Isabel, quien se sintió completamente sola. Nadie estaba de su lado, excepto Ana. Pero ni siquiera el consuelo de Ana podía aliviar la humillación y el dolor que Isabel estaba soportando. Mientras la fiesta continuaba en un ambiente tenso, Isabel solo podía soportar en silencio, ahogándose en su sufrimiento e impotencia. Isabel se sentó desplomada en un sofá en un rincón apartado del salón, con los ojos hinchados y la marca de la bofetada aún visible en su rostro. Las luces brillantes de las lámparas de cristal parecían burlarse de su vulnerabilidad, haciéndola sentir pequeña y perdida en medio de un entorno lujoso pero frío. Las risas y conversaciones dispersas de los pocos invitados restantes sonaban como si provinieran de un mundo lejano. Ana se arrodilló junto a Isabel, tomándole la mano con delicadeza. Isabel, escúchame. No puedes permitir que esto siga. Tienes que irte de aquí ahora mismo, le susurró Ana con ojos llenos de preocupación. Isabel negó con la cabeza, su voz temblorosa. No lo entiendes, Ana. No puedo. No tengo a dónde ir. Mi familia lo ha apostado todo en este matrimonio. Si me voy, los decepcionaré. Ana apretó más fuerte la mano de Isabel, tratando de hacerla reaccionar. Tu familia quiere que seas feliz, no que seas maltratada. Antonio no te ama. Tienes que pensar en ti misma. Antes de que Isabel pudiera responder, Antonio se acercó. Sus ojos cortantes como cuchillos y su expresión implacable hicieron que Isabel se encogiera al instante. ¿Qué crees que estás haciendo?, preguntó Antonio, con una voz baja pero cargada de amenaza. ¿Vas a llorar frente a los invitados para humillarme? Ana se puso de pie de un salto, interponiéndose entre Antonio e Isabel. Ella no ha hecho nada malo, Antonio. Eres tú quien debería avergonzarse de tus actos. Antonio esbozó una sonrisa de desprecio mientras miraba a Ana de arriba abajo. Asuntos de mi esposa. Mantente al margen. Esta es tu última advertencia. Isabel tomó la mano de Ana rápidamente, tirando de ella para evitar que las cosas se intensificaran aún más. Miró a Antonio con ojos suplicantes. Por favor, no hagas más escándalo, Antonio. Lo siento si te he hecho enfadar. Deja que esto pase. ¿Lo sientes? Antonio dejó escapar una risa fría. ¿Crees que tus disculpas pueden reparar lo que acabas de hacer? Recuerda, eres mi esposa, y tienes que aprender a obedecer. Doña María apareció a lo lejos, acercándose con un porte imponente. Su presencia hizo que el ambiente se volviera aún más sofocante. ¿Qué está pasando aquí, Antonio?, preguntó María, mirando a Isabel con frialdad. Antonio se giró hacia su madre, con el rostro aún inmutable. Nada, solo que Isabel necesita aprender a comportarse como es debido. María sintió, luego miró directamente a Isabel. Isabel, debes entender que en esta familia, el honor está por encima de todo. No se permite ningún comportamiento que muestre falta de control emocional. Como esposa, debes mantener la imagen y cumplir con lo que tu esposo te exige. Las palabras de María fueron otro golpe para el espíritu de Isabel. Bajó la cabeza, sintiéndose como una prisionera atrapada por las cadenas invisibles del control y la opresión. Ana no pudo contener su indignación. Esto es ridículo. ¿Está usted justificando la violencia de su hijo, señora María? Una mujer como Isabel no merece ser tratada de esta manera. María se volvió hacia Ana, con una mirada llena de desprecio. Deberías saber cuál es tu lugar, Ana. Esto no es asunto tuyo. Isabel tomó de nuevo la mano de Ana, con un tono de súplica en voz baja. Ya basta, Ana. Por favor, no digas más. Todo esto solo empeorará. Ana miró a Isabel con ojos llenos de dolor, pero permaneció en silencio, sin querer añadir más presión a su amiga. Antonio se alejó fríamente, dejando a Isabel y Ana allí, en un pesado silencio. La fiesta continuó, pero el ambiente había cambiado por completo. Los murmullos y susurros se escuchaban por todas partes.
Isabel sentía las miradas de lástima, curiosidad y juicio que se posaban sobre ella. Un joven camarero llamado Miguel, con una expresión de simpatía, se acercó sigilosamente y le ofreció a Isabel un pañuelo. Habló en voz baja, lo suficiente para que ella pudiera escucharlo. ¿Necesita ayuda, señorita? Isabel miró a Miguel, pero no respondió. La bondad en sus ojos solo hacía que ella se sintiera más humillada por su propia debilidad. Ana llevó a Isabel a un rincón apartado donde nadie podía escucharlas. Isabel, escúchame. No puedes permitir que esto continúe. Ellos te van a destruir, poco a poco. Lo sé, pero no soy lo suficientemente fuerte, Ana. No sé qué hacer. Ana sujetó los hombros de Isabel con firmeza, hablando con determinación. No tienes que ser fuerte sola. Yo estaré aquí contigo. Pero tienes que decidir dejar todo esto. Esta no es la vida que mereces. Isabel miró a Ana con los ojos llenos de lágrimas. Las palabras de Ana eran como un rayo de luz en la oscuridad, pero las ataduras psicológicas y la presión de su familia la mantenían incapaz de tomar una decisión. María volvió a acercarse, esta vez con un aire de falsa dulzura. Isabel, arréglate el vestido y regresa a la fiesta. No permitas que estas trivialidades arruinen la reputación de la familia. Demuestra que eres digna de tu lugar. Isabel permaneció inmóvil, apretando sus manos entre sí. No sabía si debía continuar soportando todo o encontrar la forma de escapar de aquel infierno. Isabel caminó lentamente por el gran salón, donde las luces de los candelabros seguían brillando como si no les importara el sufrimiento de ella. Su andar tambaleante hizo que algunos invitados voltearan a mirarla, pero nadie dijo nada. Todos permanecieron en silencio, como si esa fuera parte del juego de poder que Antonio y su familia manejaban. En una esquina del salón, María estaba con su círculo íntimo de amigas, entre ellas doña Elisa y doña Carmen, mujeres mayores de la alta sociedad. Se reían y se lanzaban miradas insinuantes mientras miraban hacia Isabel. Esa Isabel es tan débil, comentó doña Elisa, lo suficientemente alto como para que Isabel pudiera oír. No puedo creer que Antonio haya elegido a una chica como ella para casarse. Pero es bonita, respondió doña Carmen con una sonrisa irónica. Tal vez esa sea la única razón. María, en el centro del grupo, sonrió con autosuficiencia. No importa. Mi hijo le enseñará cómo ser una esposa adecuada. Mujeres como Isabel necesitan ser guiadas, de lo contrario, no sabrán cómo comportarse. Esas palabras fueron como puñaladas en el alma de Isabel. Ella permaneció de pie, en silencio, con los ojos llenos de lágrimas, aunque ya no derramó ninguna. Las lágrimas anteriores parecían haber agotado toda su energía. Ana, al notar que Isabel estaba inmóvil, se apresuró a acercarse y la llevó a un rincón más apartado. Isabel, no puedes quedarte aquí para que sigan haciéndote daño de esta manera, dijo Ana, con una voz cargada de indignación. Ellos no tienen derecho a tratarte así. Isabel bajó la cabeza, respondiendo con un susurro débil. No sé qué hacer, Ana. Me siento atrapada, sin salida. Mientras tanto, Antonio apareció al otro lado del salón. Estaba hablando con un grupo de empresarios, pero su mirada se desviaba constantemente hacia Isabel. Una sonrisa fría cruzó su rostro al verla cabizbaja, como un pajarillo enjaulado. Antonio caminó lentamente hacia Isabel y Ana, como un lobo acercándose a su presa. Ana llamó a Antonio, con un tono helado. Deberías irte. Esta es una fiesta familiar, no un lugar para que los amigos se entrometan en asuntos privados. Ana se irguió, con la mirada firme y sin rastro de miedo. ¿Asuntos privados? ¿Realmente crees que lo que hiciste es un asunto privado, Antonio? Le diste una bofetada a Isabel frente a todos. Antonio se encogió de hombros, su rostro mostrando cero remordimientos. Isabel necesita aprender a comportarse. Es una lección que debería haber entendido hace tiempo. ¿Y tú? Respondió Ana, con una voz llena de furia. ¿Alguna vez te has preguntado qué derecho tienes para lastimarla de esa manera? Ella es tu esposa, no tu propiedad. Antonio no respondió a Ana, en su lugar, se giró hacia Isabel.
Se inclinó hacia ella, su voz suave pero cargada de control. Amor mío, deberías ir a tu habitación a cambiarte y regresar a la fiesta. Todos están esperando por nosotros. Isabel miró a Antonio con ojos vacíos, sin fuerza para resistir. Sentía que todo se desvanecía, como si su cuerpo ya no tuviera vida. Ana tomó la mano de Isabel, intentando llevarla lejos, pero Isabel negó con la cabeza. No puedo, Ana, dijo Isabel con voz quebrada, mientras las lágrimas volvían a llenar sus ojos. Si me voy, avergonzaré a mi familia. ¿Avergonzar?, gritó Ana, incapaz de contenerse. ¿Qué crees que realmente avergüenza? ¿Soportar este abuso? ¿O permitir que Antonio y su madre sigan controlándote? La discusión atrajo la atención de algunos invitados cercanos, pero nadie se atrevió a acercarse. Antonio, al notar las miradas curiosas que comenzaban a concentrarse en él, cambió su actitud. Colocó una mano sobre el hombro de Isabel, fingiendo consolarla. Está bien, amor, dijo Antonio, con una dulzura falsa pero cargada de advertencia. No necesitamos causar más escándalos. Haz lo que te digo, ¿de acuerdo? Isabel asintió débilmente, como una marioneta manipulada por Antonio. Ana, furiosa hasta el punto de no poder hablar, solo pudo mirar a Isabel con impotencia. En el otro extremo del salón, Miguel, el joven camarero, observó la escena desde lejos. Sostenía una bandeja con copas de vino, pero su mirada estaba llena de compasión. Sabía que no podía hacer nada, pero sus ojos seguían a Isabel, como si intentara enviarle un rayo de esperanza. Isabel dejó que Antonio la guiara de regreso al centro del salón, donde los invitados continuaban con sus conversaciones vacías y sonrisas fingidas. Antonio le entregó una copa de vino a Isabel, como si la obligara a participar en la farsa. Sonríe, Isabel, murmuró Antonio, con un tono lleno de advertencia. Si no quieres avergonzarme otra vez. Isabel intentó sonreír, pero su sonrisa era torcida y llena de dolor. Sentía que estaba cayendo en un abismo sin fondo, donde cualquier intento de resistencia era inútil. Las miradas a su alrededor seguían posándose sobre ella, nadie se atrevía a defenderla, nadie se acercaba. Sola y desesperada, Isabel se dio cuenta de que, en este mundo, no tenía otro apoyo más que a sí misma. El ambiente de la fiesta continuaba, pero la tensión entre Isabel y Antonio era como una corriente subterránea que hacía que todo se volviera sofocante. Antonio seguía sonriendo, conversando con los invitados influyentes, mientras Isabel permanecía en silencio a su lado, como una figura decorativa. Sus ojos aún estaban hinchados de llorar, y aunque intentaba ocultar sus emociones, su rostro no podía disimular el dolor y la humillación. Ana, desde una esquina lejana, observaba constantemente a Isabel, preocupada. No podía aceptar que su amiga estuviera atrapada en esta situación, pero se sentía impotente ante el control de Antonio y su familia. Miguel, el joven camarero, se acercó a Ana con precaución. Señorita, sé que no debería intervenir, pero, ¿ella está bien?, preguntó Miguel en voz baja, con una mirada llena de preocupación. Ana miró a Miguel y respondió con la voz quebrada. No, no está bien. Pero no sé qué hacer para ayudarla en este momento. Miguel vaciló un momento y luego susurró. Si lo necesita, puedo ayudarla a salir de aquí. Conozco una salida poco transitada. Ana miró a Miguel, sorprendida por el valor del joven, pero solo pudo negar con la cabeza. Gracias, pero ella no está lista. Isabel está atrapada por el miedo y la presión. Miguel asintió, su mirada se tornó sombría. Entendía que, a veces, las personas necesitaban decidir por sí mismas salir del infierno en el que estaban atrapadas. Al otro lado del salón, doña María estaba de pie en medio de un grupo de invitados, pero sus ojos seguían observando a Isabel. Parecía que no le importaban los sentimientos de su nuera, sino únicamente mantener la imagen de la familia frente a todos. Lentamente, María se dirigió hacia Isabel, y el sonido de sus tacones resonaba con autoridad sobre el mármol del suelo. Isabel, ven conmigo, ordenó María con un tono que no admitía objeciones. Isabel miró a Antonio en busca de ayuda, pero él solo asintió, indicándole que debía obedecer.
Isabel no tuvo más opción que seguir a María hacia el pasillo, donde la luz de los candelabros no podía suavizar la frialdad en la voz de la mujer. Isabel, tienes que entender que tu posición es un privilegio, dijo María con voz firme. Antonio te eligió y debes estar agradecida por eso. Pero si no te comportas de manera adecuada, no podrás sobrevivir en esta familia. Isabel bajó la cabeza, sin responder. No sabía qué decir, mientras su interior luchaba entre el dolor y el miedo. No permitiré que nadie arruine la reputación de esta familia, continuó María, con una mirada gélida. Si quieres vivir en paz, necesitas aprender a obedecer. ¿Entendido? Isabel levantó la mirada hacia María, con los ojos rojos de ira contenida. Pero no pudo resistirse. Solo asintió débilmente, como una muestra de acuerdo forzado. De regreso al salón, Isabel vio a Antonio conversando con un grupo de invitados, entre ellos don Javier y doña Elisa. Todas las miradas se volvieron hacia ella tan pronto como entró. Isabel se sentía como una marioneta controlada, sin voz ni libertad. Ana se acercó nuevamente, esta vez sin la cautela de antes. Isabel, ya basta, dijo Ana con firmeza. No puedes seguir así. Déjame sacarte de aquí. No, Ana, susurró Isabel, esforzándose por mantener la calma. No puedo hacerlo. Si me voy, todo se derrumbará. ¿Derrumbarse?, exclamó Ana, ignorando las miradas curiosas a su alrededor. ¿Qué es lo que se derrumbará? ¿Tú o la familia de Antonio? ¿No lo ves? Ellos solo se preocupan por ellos mismos, no por ti. Antonio apareció en ese momento, con el rostro más frío que nunca. Ana, creo que deberías irte de inmediato, dijo Antonio con un tono cortante. No tienes derecho a involucrarte en los asuntos de mi familia. ¿Asuntos de familia? Esto no es un asunto de familia, respondió Ana sin mostrar temor. Esto es abuso, y no tienes derecho a lastimar a Isabel. Antonio no respondió a Ana. Miró directamente a Isabel, con una mirada cargada de control. Ven conmigo, ordenó Antonio, sin esperar una respuesta de Isabel. Isabel miró a Ana, con los ojos llenos de lágrimas, pero al final siguió a Antonio. Se sentía como si estuviera siendo arrastrada hacia un torbellino sin salida, donde cualquier intento de resistirse sería en vano. Mientras tanto, Miguel, desde la distancia, seguía observando a Isabel. No podía hacer más, pero en sus ojos había un destello de determinación. Tal vez encontraría una forma de ayudarla, sin importar el costo. Isabel volvió al centro de la fiesta, pero todo parecía haber cambiado. Los invitados ya no reían con naturalidad, sino que lanzaban miradas furtivas y susurraban con curiosidad. Isabel se sentía completamente aislada, sin nadie a su lado, excepto Ana. Pero incluso Ana no podía hacer nada para sacarla de esta oscuridad. El ambiente del salón ahora se asemejaba a una obra de teatro pésima, donde Isabel era la protagonista. Las miradas de los presentes no dejaban de escrutarla, llenas de compasión y curiosidad, pero nadie decía una palabra. Todos temían el poder de Antonio y de doña María. Isabel sentía como si el mundo entero le hubiera dado la espalda. Antonio seguía a su lado, sujetándole la mano con fuerza, como una advertencia de que no debía moverse de su lugar. Sus palabras resonaron suavemente, pero con una agudeza cortante. Sonríe, Isabel. No querrás avergonzarme frente a los invitados, ¿verdad? Isabel intentó sonreír, pero su sonrisa era torcida y llena de sufrimiento. No podía ocultar el temblor en sus ojos. Desde la distancia, Ana seguía mirando, con las manos apretadas. Sabía que su amiga estaba atrapada por el miedo, pero ¿cómo podía sacarla de allí cuando ni siquiera ella tenía el poder para hacerlo? Doña María volvió a acercarse, con una mirada fría y calculadora. Observó a Isabel de arriba abajo antes de dirigirse a Antonio, con un tono de burla. Esa chica necesita mucha más corrección, Antonio. Aún no entiende su papel. Antonio asintió, como si estuviera de acuerdo con el comentario de su madre. Se volvió hacia Isabel, hablando con suavidad pero cargado de presión. Deberías escuchar a mi madre. Ella siempre tiene la razón. Isabel solo pudo bajar la cabeza. En su interior,
Había un grito sofocado, pero no se atrevía a expresarlo. Temía que cualquier resistencia solo empeorara las cosas. En ese momento, Ana no pudo quedarse quieta por más tiempo. Caminó rápidamente hacia Isabel y se colocó entre ella y Antonio. «Basta», Antonio dijo a Ana con firmeza. «¿No ves que Isabel ya ha soportado suficiente?» Antonio sonrió con desprecio, mirando a Ana con arrogancia. «No tienes derecho a hablarme así, Ana. Esto es un asunto de familia y no te concierne». «¿No me concierne?», respondió Ana con la voz llena de ira, sus ojos brillando de indignación. «Ella es mi mejor amiga, y no voy a permitir que la sigas destruyendo». Antonio dio un paso hacia Ana, su voz baja pero llena de amenaza. «Deberías marcharte antes de que pierda la paciencia». Isabel tiró del brazo de Ana, con un tono de súplica. «No, Ana. Por favor, no hagas esto peor. Te lo ruego». Ana miró a Isabel con dolor en los ojos. Quería luchar, pero la súplica de Isabel la dejó sin palabras. En un rincón apartado del salón, Miguel observaba todo. Sus ojos reflejaban empatía y tristeza. Quería hacer algo, pero la posición de un camarero como él hacía que cualquier acción pareciera inútil. Sin embargo, Miguel estaba decidido a no permitir que Isabel sufriera sola. La música seguía sonando en el salón, pero para Isabel, todo se había convertido en un ruido vacío y sin sentido. Se sentía completamente aislada, sin nadie en quien apoyarse, nadie que estuviera de su lado aparte de Ana. Pero incluso Ana parecía impotente frente al control que Antonio y su familia ejercían sobre ella. Un invitado mayor, don Javier, se acercó a Antonio. Era un hombre respetado en el mundo de los negocios y un viejo amigo de la familia. Don Javier colocó una mano en el hombro de Antonio, con un tono firme pero sereno. «Antonio, quizás deberías dejar que Isabel descanse. La muchacha no parece estar bien». Antonio giró hacia él con una expresión fría. «Gracias por su consejo, pero esto es un asunto privado». Don Javier frunció el ceño, pero no insistió. Sabía que Antonio era el tipo de hombre que no cambiaba de opinión fácilmente y cualquier consejo sería inútil. Isabel miró a don Javier con gratitud, pero sabía que ese pequeño gesto de apoyo no era suficiente para sacarla de su situación. Se sentía como un pequeño barco atrapado en medio de una tormenta, sin dirección ni luz que la guiara. Doña María seguía controlando la situación. Hizo un gesto a un camarero, ordenando que reorganizara la fiesta para desviar cualquier atención innecesaria. Quería que todo volviera a la normalidad, al menos en apariencia frente a los invitados. «Isabel, ven conmigo», ordenó María, con un tono que no admitía negativa. Isabel no tuvo más opción que obedecer, aunque en su interior solo deseaba escapar. María la llevó al balcón, donde la luz de la luna caía fría y distante. «Tienes que entender que en esta familia no hay lugar para la debilidad», dijo María, con voz autoritaria. «Si no puedes cumplir con tus deberes, no durarás mucho aquí». Isabel bajó la cabeza, permaneciendo en silencio. Las palabras de María eran como cadenas que la ataban aún más a este matrimonio opresivo. De regreso al salón, Antonio seguía conversando con los invitados como si nada hubiera pasado. Las sonrisas falsas y los halagos vacíos eran solo una fachada que encubría la dura realidad que Isabel estaba soportando. Cuando Isabel volvió al salón, sus ojos estaban vacíos. Sentía que ya no tenía fuerzas para continuar, pero el miedo la mantenía inmóvil, incapaz de rebelarse. Todo a su alrededor se sentía como una pesadilla interminable. Isabel se sentó sola en un sofá en un rincón apartado del salón. Las luces brillantes del candelabro seguían resplandeciendo, pero para ella eran frías y distantes. La música suave y las risas de los invitados ya no tenían ningún impacto en ella. Isabel sentía su cuerpo agotado, como si toda su energía hubiera sido drenada después de horas de soportar humillaciones y opresión. Ana se acercó silenciosamente, colocando una mano sobre su hombro. «No puedo soportar más esta escena, Isabel. Tienes que irte de aquí. Ellos no merecen que soportes esto». Isabel levantó la mirada, con los ojos enrojecidos y llenos de lágrimas. Su voz temblaba al responder. «Ana, quiero irme.
pero no sé cómo. Antonio y su madre no me dejarán en paz. Ana se sentó junto a Isabel, tomando su mano con firmeza. Isabel, no estás sola. Estoy aquí. Te protegeré. Encontraremos una forma. Pero si me voy, mi familia sufrirá la presión. Los decepcionaré, respondió Isabel con un hilo de voz. Ana apretó con más fuerza la mano de Isabel, con una mirada decidida. Tu familia entenderá. Lo más importante ahora es que te protejas a ti misma. No puedes permitir que sigan haciéndote daño. En ese momento, Antonio se acercó. Su porte era imponente, pero sus ojos reflejaban frialdad mientras miraba a Ana, como advirtiéndole que se retirara. Ana, ¿cuántas veces tengo que decirte esto? Esto es un asunto de mi familia. No tienes derecho a intervenir, dijo Antonio con un tono amenazante. Ana se levantó, sin mostrar miedo. ¿Un asunto de familia? ¿Crees que el abuso es un asunto de familia? ¿Crees que tienes derecho a lastimar a Isabel solo porque es tu esposa? Antonio esbozó una sonrisa fría antes de volverse hacia Isabel. ¿Qué le has dicho? ¿Qué estás intentando, Isabel? ¿Avergonzarme frente a los invitados? Isabel negó con la cabeza, mientras las lágrimas corrían por su rostro. No, Antonio. No he hecho nada. Solo estaba aquí sentada. Antonio se inclinó hacia Isabel, su voz baja pero llena de amenaza. Ya me has avergonzado lo suficiente. Levántate, arréglate el vestido y regresa a la fiesta. No quiero escuchar más excusas. Ana no pudo contenerse más y gritó. No tienes derecho a obligarla así, Antonio. Ella no es tu propiedad. Antonio giró hacia Ana con una mirada que parecía quemar. ¿De verdad crees que puedes cambiar algo? Isabel es mi esposa. Ella me pertenece. Yo decido lo que hace. Isabel, aterrada, trató de apartar a Ana, rogándole con la voz quebrada. Ana, basta. Por favor, no empeores las cosas. Te lo suplico. Ana miró a Isabel con ojos llenos de dolor y decepción. Pero entendía que Isabel estaba atrapada en un ciclo del que no podía escapar y cualquier resistencia solo empeoraría la situación. Antonio se dio la vuelta, jalando a Isabel para que se levantara. Vamos. Regresa a la fiesta. No quiero verte llorar aquí ni un segundo más. Isabel ya no tenía fuerzas para resistirse. Dejó que Antonio la guiara, como una muñeca sin vida. Pero, en lo más profundo de su ser, una pequeña llama comenzaba a encenderse, una chispa de resistencia, aunque todavía muy débil. Cuando regresaron al salón, todas las miradas se posaron inmediatamente en ellos. Algunos invitados miraban a Isabel con lástima, pero nadie se atrevía a decir nada. Doña María, en medio de la multitud, sonrió con satisfacción al ver que Isabel había obedecido y vuelto a su lugar. Desde la distancia, Miguel, el joven camarero, observaba todo. Sentía que la injusticia impregnaba el ambiente, pero no sabía qué hacer. Sin embargo, una idea audaz comenzaba a formarse en su mente: debía ayudar a Isabel a cualquier costo. La fiesta continuaba, pero el ambiente había cambiado. Las risas y conversaciones eran ahora solo una fachada vacía. Antonio seguía desempeñando el papel de esposo perfecto, conversando con los invitados como si nada hubiera pasado. Isabel permanecía a su lado, en silencio, como una sombra. Ana, desde lejos, ya no podía soportarlo más. Miró a Miguel, con una mirada que parecía pedir ayuda. Miguel entendió el mensaje y se acercó lentamente a Ana. ¿Puedo ayudar en algo?, preguntó Miguel en voz baja. ¿Conoces alguna salida donde nadie se fije?, preguntó Ana con voz seria. Miguel asintió y susurró. Hay una salida detrás de la cocina. Pero debemos apresurarnos, o nos descubrirán. Ana asintió, con la mirada llena de determinación. Sabía que este momento podría ser la única oportunidad para salvar a Isabel de su situación actual. A la mañana siguiente, la mansión San Miguel permanecía silenciosa bajo la suave luz del amanecer. Pero el ambiente dentro era completamente diferente a la tranquilidad exterior.
Isabel estaba sentada en su habitación, mirando distraída por la gran ventana. No había podido dormir la noche anterior, su mente estaba llena de pensamientos caóticos. El silencio en la mansión solo hacía que su dolor fuera aún más pesado. La puerta de la habitación se abrió, y Ana entró con una pequeña bolsa. Había salido de la fiesta la noche anterior, pero regresó esa mañana para buscar a Isabel. Al verla, Isabel rompió a llorar, abrazando a su amiga como si fuera la única persona en quien podía apoyarse. «Hermana Ana, no puedo soportarlo más», susurró Isabel, con lágrimas cayendo por sus mejillas. «No sé qué hacer». Ana acarició suavemente el cabello de Isabel y le respondió con una voz llena de determinación. «Isabel, no tienes que soportarlo. Este es el momento de levantarte por ti misma. Mereces respeto, no ser tratada como un objeto. Pero si lo hago, Antonio se vengará. Y su madre, ella no me dejará en paz», respondió Isabel con voz temblorosa. Ana miró a Isabel con firmeza. «¿De verdad crees que puedes vivir así toda tu vida? Cada vez que soportas una humillación, pierdes una parte de ti misma. Tienes que recuperar tu vida, Isabel. Y no estás sola. Yo siempre estaré contigo». Isabel permaneció en silencio, pero las palabras de Ana fueron como un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Sabía que Ana tenía razón, aunque su corazón todavía estaba lleno de miedo. Un momento después, la puerta de la habitación se volvió a abrir. Esta vez, era Miguel, el joven camarero de la fiesta de la noche anterior. Entró con una mirada preocupada pero decidida. «Lamento entrar sin permiso, pero no puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo sigue sufriendo», dijo Miguel con voz grave y cálida. «Quiero ayudarla, Isabel». Isabel miró a Miguel sorprendida. No esperaba que alguien como él se preocupara por su situación. «Miguel, no tienes que hacer esto», dijo Isabel, tratando de ocultar su emoción. «No me debes nada». «No, pero no puedo quedarme callado», respondió Miguel. «Usted no merece vivir de esta manera. Conozco a algunas personas que pueden ayudarla a salir de aquí de forma segura». Ana miró a Miguel, con sus ojos brillando de esperanza. Se volvió hacia Isabel y le habló con urgencia. «Escúchalo, Isabel. Esta es tu oportunidad de salir de aquí. Tiene razón. No podemos permitir que Antonio y María sigan controlando tu vida». Isabel miró a Ana, luego a Miguel. Dentro de ella, comenzaron a surgir pequeños destellos de esperanza. Pero justo cuando estaba a punto de hablar, una voz fría resonó desde la puerta. «¿Crees que puedes huir de aquí, Isabel?» Antonio entró en la habitación, su rostro rígido y sus ojos llenos de ira. Detrás de él estaba María, su madre, con una expresión fría y cortante. «¡Qué ridículo!», dijo Antonio, avanzando hacia Isabel. «¿A dónde crees que irás sin mi permiso?» Isabel tembló, pero Ana se interpuso frente a ella, con la mirada firme y sin miedo. «Antonio, no puedes obligar a Isabel a vivir una vida que no desea», dijo Ana con voz firme. «Ella tiene derecho a irse». Antonio soltó una risa burlona, mirando a Ana con desprecio. «¿Qué estás imaginando? Isabel es mi esposa. Me pertenece. Y nadie, ni siquiera tú, puede cambiar eso». Miguel dio un paso adelante, enfrentándose a Antonio. Su voz era tranquila, pero llena de convicción. «Señor Antonio, si realmente la ama, debería dejarla libre en lugar de mantenerla en un matrimonio que parece una prisión». Antonio miró a Miguel con ojos llenos de furia. «Tú solo eres un camarero. No tienes derecho a entrometerte en mis asuntos». Miguel no retrocedió. «Puede que solo sea un camarero, pero soy una persona. Y no puedo quedarme de brazos cruzados mientras una mujer es tratada de esta manera». María interrumpió la discusión, con una voz fría. «Antonio, no pierdas el tiempo con personas insignificantes. Necesitamos resolver esto de inmediato». Isabel miró a su suegra y a su esposo, sintiéndose acorralada. Pero esta vez, sintió algo diferente. Mirando los ojos de Ana y Miguel, se dio cuenta de que no estaba completamente sola. Isabel se levantó, su voz pequeña pero decidida.
Antonio, ya he soportado suficiente. No me quedaré aquí ni un minuto más. Antonio se quedó atónito, sin creer lo que oía. ¿Qué dijiste?, gritó, enfurecido. Isabel respiró hondo, con la mirada llena de determinación. Me iré de aquí. Y nadie podrá detenerme. Ana sonrió, orgullosa de que Isabel finalmente se defendiera. Miguel miró a Isabel, con ojos llenos de respeto y aliento. Antonio dio un paso adelante, dispuesto a decir algo, pero esta vez Isabel no retrocedió. Lo miró directamente a los ojos y dijo con voz fuerte: Haz lo que quieras, Antonio. Pero no voy a permitir que controles mi vida nunca más. María trató de intervenir. Isabel, estás cometiendo un gran error. Pero Isabel no escuchó. Por primera vez en muchos meses, sintió que estaba recuperando el control de su destino. El ambiente en la habitación parecía haberse congelado tras la declaración de Isabel. Antonio y María no podían creer lo que escuchaban. Una mujer que siempre habían considerado débil e incapaz de defenderse ahora se levantaba contra ellos. Antonio avanzó un paso más, con los ojos llenos de furia y una voz cargada de amenaza. Isabel, ¿qué crees que estás soñando? ¿Crees que puedes ir a algún lugar sin mi permiso? Isabel no retrocedió. Respiró hondo, con la mirada firme. Antonio, no soy tu propiedad. Ya he soportado demasiado. Puedes enfurecerte, puedes amenazarme, pero ya no tienes el control sobre mi vida. María se acercó, con una voz fría como el acero. Isabel, debes reconsiderarlo. Estás destruyendo esta familia. Nuestro honor no puede verse dañado por tus acciones impulsivas. Isabel giró hacia su suegra, y por primera vez en su vida se atrevió a enfrentar directamente esa mirada de autoridad. Honor. Isabel sonrió irónicamente, aunque sus ojos estaban llenos de lágrimas. ¿Cuál es el honor de esta familia, señora? ¿Permitir que su hijo me trate como a una esclava? ¿Mirar y apoyar esa violencia sin hacer nada? Las palabras de Isabel dejaron a doña María en silencio por un momento, pero rápidamente recuperó su expresión fría. Dices eso porque no entiendes el significado del sacrificio. Ser esposa significa saber obedecer. Ana no pudo permanecer callada. Dio un paso al frente, con un tono agudo. ¿Obedecer? Señora María, ¿en qué siglo cree que está viviendo? Nadie tiene el derecho de obligar a una mujer a soportar algo así. Isabel tiene derecho a decidir sobre su vida. Antonio levantó la mano, como si quisiera detener la discusión. Se giró hacia Isabel, bajando el tono de su voz, intentando sonar conciliador. Isabel, no quiero pelear más. Podemos sentarnos a hablar, pero no puedo dejar que te vayas. No puedo perderte. Las palabras de Antonio parecían sinceras, pero Isabel reconoció la falsedad oculta en ellas. Negó con la cabeza, su voz tranquila pero llena de determinación. ¿No quieres perderme, Antonio? Entonces, ¿por qué me tratas como un objeto? Si realmente me amaras, no me harías vivir con miedo todos los días. Miguel, que había estado observando desde una esquina, no pudo contenerse más. Sabía que no era su lugar intervenir, pero al ver la determinación en los ojos de Isabel, sintió la necesidad de hablar. La señora Isabel tiene razón, señor Antonio. Si realmente la ama, debería dejarla ser libre. Una mujer no es algo que usted pueda poseer o controlar. Antonio se giró bruscamente, con los ojos llenos de ira. Cállate. Esto no es asunto tuyo. Miguel no retrocedió. Dio un paso hacia adelante, con una voz calmada pero cargada de fuerza. Sé que solo soy un camarero, pero también soy un ser humano. Y no puedo quedarme mirando sin hacer nada mientras una mujer es tratada de esta manera. Las palabras de Miguel conmovieron a Isabel. Ella lo miró, con los ojos llenos de gratitud. Luego, volvió a enfrentarse a Antonio, esta vez sin miedo. Antonio, he tomado una decisión. Me voy. Y no puedes detenerme. Ana se acercó a Isabel, tomando su mano como para recordarle que no estaba sola. Isabel, vámonos.
No dejes que te hagan cambiar de opinión. Antonio no estaba dispuesto a rendirse. Se acercó a Isabel, con la voz llena de enojo. Si sales por esa puerta, Isabel, no vuelvas jamás. No te quedará nada. ¿Entendido? Isabel levantó la cabeza, con los ojos llenos de decisión. Antonio, no necesito nada de ti. Solo necesito recuperar mi vida. Doña María, aunque mantenía su rostro frío, dejó entrever la rabia en su mirada. Se volvió hacia Antonio, hablando en voz baja. No la dejes ir. Te arrepentirás. Pero esta vez, nadie podía detener a Isabel. Ella dio un paso adelante, tomando la mano de Ana con fuerza, y dejó a Antonio y María inmóviles en la habitación. Miguel rápidamente guió a las dos mujeres hacia la salida trasera que había preparado de antemano. Salieron al exterior, y el aire fresco de la mañana parecía una brisa nueva que aliviaba el alma de Isabel. Sentía su pecho más ligero, como si hubiera escapado de una jaula invisible. Miguel se volvió hacia Isabel, con una mirada llena de respeto y aliento. Señora Isabel, hizo lo correcto. No mire atrás nunca. Isabel miró a Miguel y sonrió, aunque las lágrimas seguían rodando por sus mejillas. Gracias, Miguel. Me diste el valor que no sabía que tenía. Ana abrazó a Isabel, con una voz suave pero llena de orgullo. Lo lograste, Isabel. Este es solo el primer paso, pero sé que superarás todo. Juntos, salieron del terreno de la mansión, mientras los rayos del sol iluminaban el camino por delante. Isabel sabía que ese camino no sería fácil, pero al menos había recuperado la libertad que tanto merecía. Isabel cruzó las puertas de la mansión San Miguel, con pasos ligeros como si se hubiera librado de una carga invisible. Los rayos del sol de la mañana caían sobre su rostro, mezclándose con las lágrimas que aún corrían, pero esta vez no eran lágrimas de miedo ni de dolor. Eran lágrimas de liberación. Ana caminaba a su lado, sosteniendo su mano con fuerza, como si quisiera transmitirle aún más valentía. Miguel lo seguía en silencio, siempre vigilante para asegurarse de que nadie de la mansión los estuviera persiguiendo. Al llegar al coche de Ana, Miguel vaciló un momento antes de hablar. Señora Isabel, volveré a la mansión para seguir con mi trabajo. Pero si necesita algo, no dude en llamarme. Este es mi número. Miguel le entregó a Isabel un pequeño papel. Ella lo tomó, con los ojos llenos de agradecimiento. Gracias, Miguel. Has hecho más por mí de lo que podría haber imaginado. Miguel asintió, con una leve sonrisa, y se dio la vuelta para marcharse. Sabía que el camino de Isabel sería difícil a partir de ahora, pero confiaba en que ella podría enfrentarlo. Ana ayudó a Isabel a subir al coche y rápidamente se pusieron en marcha. Nadie habló durante el trayecto, pero en el ambiente ya no había pesadez. Isabel miraba por la ventana, viendo cómo los árboles pasaban rápidamente. Sentía una nueva esperanza encenderse en su interior. Cuando llegaron al pequeño apartamento de Ana, Isabel la miró con ojos llenos de gratitud. Ana, no sé cómo agradecerte. Sin ti, no podría haber salido de allí. Ana sonrió, con un tono suave. No tienes que agradecerme nada, Isabel. Lo importante es que fuiste valiente. Yo solo estuve aquí para apoyarte. Entraron juntas al apartamento. Ana preparó una taza de té caliente y se la ofreció a Isabel. Ahora necesitas descansar. Todo lo demás lo resolveremos después, dijo Ana, con una mirada llena de cuidado. Isabel asintió, pero su mente seguía llena de preguntas. ¿Qué haría después? ¿Cómo viviría sin depender de Antonio? ¿Cómo reaccionaría su familia al enterarse de que había abandonado un matrimonio en el que habían depositado tantas expectativas? Esa noche, Ana se sentó junto a Isabel y juntas discutieron los pasos a seguir. Ana le sugirió a Isabel acudir a un centro de apoyo para mujeres, donde podría recibir asesoramiento legal y encontrar ayuda. Al principio, Isabel dudó, pero finalmente aceptó. A la mañana siguiente, Ana condujo a Isabel al centro. Era un lugar pequeño pero acogedor, con paredes decoradas con cuadros llenos de colores. Isabel sintió que su corazón latía con fuerza mientras entraba, pero
pero la cálida bienvenida del personal del centro la hizo sentir poco a poco más tranquila. Una mujer mayor llamada Clara, la directora del centro, recibió a Isabel en una sala privada. Clara tenía una mirada amable y una voz cálida que tranquilizó a Isabel al instante. «Señora Isabel, sé que su decisión no fue fácil. Pero hizo lo correcto», dijo Clara con suavidad. Isabel bajó la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. «Me tomó mucho tiempo darme cuenta de eso. Pero ahora no sé cómo empezar de nuevo». Clara sonrió, colocando su mano sobre la de Isabel. Empezar de nuevo siempre es un desafío, pero también está lleno de significado. Aquí la ayudaremos en cada paso. Primero, le brindaremos asesoramiento legal para proteger sus derechos, y después la apoyaremos en la búsqueda de trabajo y un lugar donde quedarse, si lo necesita. Isabel miró a Clara con los ojos llenos de gratitud. Por primera vez en meses, no se sentía sola. En los días siguientes, Isabel comenzó a asistir a las sesiones de asesoramiento en el centro. Conoció a otras mujeres que también habían pasado por situaciones similares. Compartieron sus historias, y Isabel se dio cuenta de que no era la única que enfrentaba el control y el maltrato. Clara también ayudó a Isabel a ponerse en contacto con una abogada para iniciar los procedimientos legales. La abogada, una mujer inteligente y decidida llamada Beatriz, le aseguró a Isabel que tenía derecho a solicitar el divorcio y a exigir protección legal ante cualquier amenaza de Antonio. «Haremos todo lo necesario para garantizar que esté segura y libre», dijo Beatriz con firmeza. Al mismo tiempo, Isabel comenzó un curso corto de diseño de interiores, un campo que siempre le había apasionado, pero que había tenido que abandonar al casarse con Antonio. Las clases no solo la ayudaron a distraerse de los recuerdos dolorosos, sino que también le dieron alegría y esperanza para un futuro mejor. Una tarde, mientras Isabel estaba sentada en el apartamento de Ana terminando una tarea de diseño, su teléfono vibró. Era un mensaje de Miguel. «Señora Isabel, solo quería saber cómo está. Espero que todo esté bien. Si necesita algo, no dude en decírmelo». Isabel sonrió al leer el mensaje. Respondió: «Gracias, Miguel. Todo está mejorando. Estoy muy agradecida por tu ayuda». Después de enviar el mensaje, Isabel dejó el teléfono a un lado y miró por la ventana, donde el cielo se teñía de tonos rosados por el atardecer. Dentro de ella comenzó a surgir una sensación de alivio y paz. Sabía que este viaje apenas comenzaba, pero ahora Isabel estaba lista para enfrentar cualquier desafío. Había encontrado su fuerza interior y comprendía que, sin importar lo doloroso que fuera el pasado, tenía derecho a construir un nuevo futuro lleno de esperanza y libertad. La historia de Isabel nos enseña sobre la fuerza de la independencia y el coraje. En la vida, nadie merece soportar el control o el maltrato de otra persona. Isabel encontró su valor al decidir levantarse contra la injusticia, demostrando que el cambio comienza con la determinación de uno mismo. Al mismo tiempo, el apoyo de amigos y compañeros, como Ana y Miguel, nos recuerda la importancia de la empatía y la solidaridad para ayudar a otros a superar la adversidad. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a dar like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias conmovedoras casi todos los días. Estamos muy agradecidos por tu apoyo. Nos vemos pronto.